esta clase, voy a grabar todas las clases, ustedes lo puedan volver a ver después. ¿Y alumnos? Voy a grabar esta clase, ¿ok? Ya, voy a compartir pantalla un momento. En este curso de introducción, alumnos, vamos a ver los temas que vamos a tratar, ¿no? Los más importantes. Entonces, en la primera parte de nuestro curso, vamos a ver introducción a la informática. Este es nuestro tema de hoy día. ¿Ya? Dentro de este curso, alumnos, está programado también el manejo, por ejemplo, de lo que es el Google y sus aplicaciones, ¿no? Ustedes han escuchado Google y las apps, o también lo llamamos las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que tiene las apps de Google, alumnos. Entonces debemos conocer también. ¿Qué vamos a aprender ahí? Ahí vamos a aprender, por ejemplo, a compartir archivos, a subir archivos, descargar archivos, hacer presentaciones, eh, cómo crear una cuenta, ¿no? Trabajar con correo, ¿no? Compartir con correo mediante el OneDrive o la nube, ¿no? Acá ya que Google tiene su app llamada Drive. Entonces el Drive es como si fuera la nube. Ustedes van a poder subir cualquier tipo de información ahí. ¿Ya? Cualquier tipo de información. Van a poder subir sus videos, ¿no? Cómo subir un video, cómo descargarlo, cómo compartirlo con el Google Drive. ¿Vemos? El Google Drive. También van a trabajar con formularios, van a hacer una tipo encuestas, como ustedes son de enfermería, ¿no, chicas? ¿Todos son de enfermería? Sí, profesor. Muy bien, chicas, muy bien. Entonces, para que aprendan a hacer sus encuestas, ¿no? Aquí vamos a trabajar con encuestas también. Ustedes van a trabajar elaborando encuestas con un formulario. ¿No? Con un formulario. Después que tú pruebas tu examen, te mandan al Huaraz. Ahí das la prueba de manejo recién. Ya no se ve. Listo, alumnos. Tengan cuidado siempre con su micrófono. Alumnos. Tiene que descentralizarlo, puede transporte también. Dina, tu... Alumnos, tengan cuidado con su audio, no lo prendan. A ver, Dina, no sé. Tengan cuidado con su audio, muchachos. Se escucha su conversación. Ya, tengan cuidado. Solamente prenden los audios cuando quieren consultar algo, ya, por favor. Apaguen sus audios, ¿ya? Listo, ahora sí voy a compartir. Vamos a hacer la introducción al curso, ¿ya? Voy a ver un poquito de la parte teórica de este curso de informática de Internet, ¿ya? Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla, alumnos? ¿Pueden ver su pantalla ahí? ¿Conforme? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien, correcto, muy bien. Ya, ahí estamos ya. Entonces, nuestro curso tiene este tema como tema principal o tema de introducción, que es a la informática. Un colectivo, alguna empresa que supuestamente tiene que esta huevada hasta que piden ahorita, ¿no? Entonces también como esa mención mi licencia todavía estoy por ejemplo categorizar. Con el audio prendido. Aquí está con el audio prendido. Dina. Dina, por favor, apaga tu audio. Yo lo desactivo y lo vuelvo a prender. Ya, seguimos, digo, compartiendo. Ya. Otra. A mí me va a salir por 3 años nomás mi licencia. A ver, ¿quién está con el Zoom de Dina Jaramillo, por favor? ¿Quién es Dina Jaramillo? No comes. Ah. A mí me está saliendo todo caro, pero sale todo el chiste. Sí, me va a salir como 4 lucas todo. Con todo mi gasto que tengo que ir a Huaraz. Porque Huaraz tienes que afilar vuelta el bus, el camión, porque es el examen. Dina Jaramillo, ¿me escuchas? Por favor, no prenda su audio, pues. Se escucha toda su conversación. Me voy a poner en sala de espera los 5 minutos. No, parece que no fue que... ¿Ah? Ya le puse en sala de espera, porque no se puede trabajar, pues no deja de trabajar. A ver que esté en sala de espera un rato. No, Rosa, está bien, así es, el internet es así, Rosita, no te preocupes. Siempre el internet es un poco lento, no todos tenemos una misma señal, ¿no, chicos?
No todos tenemos una misma señal, ¿no? Sí, profesora, a Sí, veces yo falla. los entiendo. Rosita me dice, Rosa Collante dice, profesor, yo no tengo mucha señal. Eso es ya, nosotros ya es esa pregunta, ni se hace jóvenes. Ya saben que ustedes tenemos señal buena, mala, regular, ¿no? Así es, así es. Ya, hasta yo en cualquier momento no me puedo conectar, ¿no? Son cosas normales. Listo. Ahora sí vamos a compartir, porque vamos a compartir pantalla, ¿ya? Listo, ahora sí empezamos. Entonces vamos a ver ahora, alumnos, dentro de la introducción, nuestro primer punto, que es la parte de la informática. ¿Sí? Muchos hemos escuchado el tema, hay una carrera que se llama computación e informática también, que es una carrera técnica, ¿no? Y hay otra carrera que se llama la ingeniería informática, ¿no? La ingeniería informática. Y la otra que es la ingeniería de software, ¿no? La ingeniería informática, la ingeniería de software, son dos ingenierías distintas, ¿no? Lo que es la informática, alumnos, la informática es una ciencia que estudia en sí todo el tratamiento automático de la información. La informática se encarga de todo el proceso, o sea, de todo el estudio del proceso de la información. ¿Y qué es la información? Es lo que se ingresa al computador, pues, ¿no? ¿Qué ingresamos al computador? ¿Qué ingresamos? Datos. Pero existen distintos tipos de datos. Datos tipo textos, ¿no? Datos tipo imágenes, música, videos, ¿no? Etcétera. Distintos elementos. Todos esos elementos representan al conjunto de información que se encarga de estudiar la informática. Así es, alumnos. Dice, un computador u ordenador es una máquina digital que procesa información. Información que son cadenas binarias de ceros y unos. Así es. Nosotros, cuando procesamos o ingresamos información al computador, lo vemos de una forma tal, de repente fotos, una cantidad de fotos, o de repente textos, o escuchando música, ¿no? O buscando información, lo vemos normalmente en pantalla, su descripción, pero la computadora no. La computadora la procesa a cadenas binarias. Y estas cadenas están compuestas, alumnos, entre ceros y unos. Prácticamente esos son unos códigos, unos códigos. Y también dice electrónica, ¿no? Electrónica, que quiere decir que todos sus componentes son electrónicos en estado físico, que procesa información siguiendo las instrucciones del computador. Así es, alumnos. Esa es la informática, ciencia que estudia toda la información, todo tipo de información. Y esta información se procesa en códigos binarios. O sea, el computador se encarga de procesar. ¿Ya? Luego vamos a ver, alumnos, por ejemplo, las capacidades de un ordenador. ¿Qué capacidades tenemos en un ordenador? Tenemos primero la entrada de datos, o sea, el ingreso de datos. Para eso, alumnos, ¿qué significa entrada de datos? ¿Cómo la podemos realizar? ¿No? Dice, adquirir información desde el mundo exterior, ¿no? Adquirir información desde el mundo exterior como los dispositivos. Claro, ¿no? Tenemos dispositivos para qué? Por ejemplo, para trasladar, para retirar o sacar información, como también ingresar información. Y estos dispositivos de entrada, generalmente, puede ser, por ejemplo, el teclado, ¿no? El teclado. También puede ser el mouse. También pueden ser los dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, los USBs, conocidos como pendrive, las memorias del ordenador, los CDs, ¿no? También puede ser el disco duro, etc. Y luego sigue el proceso de los datos, ¿no? El procesamiento de la información. ¿Para qué sirve? Para el análisis de datos, ¿no? De entrada y sobre todo la toma de decisiones. Para eso tenemos pues el tratamiento de los datos.
El proceso, alumnos, es un proceso que ordena la información, seleccionando o organizándolo. Por eso acá nos dice tratamiento de los datos. ¿Qué hace el tratamiento? ¿Qué realiza? Seleccionar datos y, lógicamente, realizar cálculos. El almacenamiento de datos, ¿qué hace? Copias, ¿no? Copias. Genera o crea copias de información en la computadora, como los archivos, pues los documentos, de diferentes tipos o diferentes formatos, ¿no? La recuperación de datos también, ¿no? Recoger datos provenientes almacenados de una computadora, ¿no? Así es. Ese es el proceso de datos. También tenemos, pues, la salida de los datos, ¿no? Que, lógicamente, nos proporciona un resultado al mundo exterior, ¿no? ¿Mostrado qué? A través del monitor. A través del monitor. ¿Qué podemos a través del monitor? Ver la información, pues, ¿no? Mostrar la información en pantalla, que se ha procesado o se ha ingresado. Y a la vez, pues, esto, lógicamente, que va a ser reportado en un dispositivo llamado impresora, ¿no? El cual nos muestra ya en una hoja física, ¿no? Física, porque la información siempre está en forma lógica. Ya física, lo encontramos ya impresa en una hoja de papel. Luego por aquí tenemos nuevamente todo el esquema y podemos ver ahí, por ejemplo, los dispositivos importantes que están dentro de cada proceso, tanto la entrada en el proceso como también en la salida, ¿no? Sabemos que el computador tiene este sistema, ¿no? Ingresa información, procesa información y reporta o sale, como también se le conoce como salida de datos, ¿no? Miren en la entrada de datos qué elementos tenemos. Tenemos el teclado, tenemos el USB, las memorias, los CDs, etc. En el proceso de datos tenemos uno que es el principal, el fundamental, es el que realiza todo el trabajo en el computador. La unidad central de proceso. La unidad central de proceso. ¿Quién es la unidad central de proceso? Prácticamente viene a ser el cerebro de la computadora, el que realiza todos los procesos. Nosotros como usuarios, ¿qué hacemos? ¿No? Damos la orden, ejecutamos, pero el que procesa es la unidad central de proceso, que es el CPU. Y luego vemos ya la salida de datos, ¿no? Que puede ser en un monitor, ¿no? Para ver la información en pantalla procesada, tanto entrada como salida, como también proceso. Y también otro dispositivo que es la impresora. Y el último elemento también es un proyector, ¿no? Que podemos proyectar la información. Así es. Y esto representa a lo que es la primera parte de la informática. Por aquí tenemos, por ejemplo, un ordenador, un computador con distintos elementos que se pueden conectar. Miren, proyectores, sensores, tarjetas, libros electrónicos, ¿no? Micrófonos, escáneres, impresoras, cámaras digitales, celulares, ¿no? Sensores, teclados, memorias, micrófonos, discos compactos, DVDs, videoproyectores, cámaras, PDAs, que parecen como si fueran celulares, un PDA, ¿no? Entonces, todo esto se puede conectar a un ordenador, ¿no? Bien, vamos a ver por aquí, por ejemplo, el primer tema, lo que es la parte ahora sobre el computador, ¿no? ¿Qué es una computadora, por ejemplo? Ahí tenemos una computadora, por ejemplo, de mesa, ¿no? Que lo llaman algunos su CPU, su pantalla, su teclado y su mouse, ¿no? Un sistema básico de un computador. ¿Pero qué es un computador? Un computador es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas bajo el control de un programa, recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenándolo y combinando la información hasta obtener un resultado. Así es. Todas las computadoras, desde la más pequeñita hasta las más grandes, alumnos, son computadoras que se encargan de ¿qué? De recibir información, Pero esta información, cuando lo recibe, lo almacena o lo transmite hacia un área específica, que es el dispositivo que hemos visto arriba, el dispositivo de proceso, ¿no? Que se encarga de procesar la información. Entonces el computador solamente recibe la información, ¿no? Y a la vez ejecuta las instrucciones.
Claro, dependiendo del tipo de software o aplicativo que utilice para trabajar, ¿no? Listo. Vemos aquí también otro de los puntos importantes aquí, que es la computación. ¿Qué es la computación? Dice que la computación es el estudio que se encarga de dos grandes campos. Uno se llama hardware y el otro alumno se llama software. Así se llama. Vamos a estudiar esos dos campos, ¿no? Esos son los dos grandes campos de la computación, alumnos. Lo que es la parte hardware y lo que es la parte software. Dice, al cual la computadora necesita de estos dos elementos para que pueda funcionar. Claro, así es, alumnos. ¿Por qué? Porque el computador trabaja con el hardware y con el software. En algún momento se puede fallar el sistema del computador, de repente puede fallar el sistema del hardware, o bien el sistema del software, ¿no? Uno de los dos. O hay veces también puede fallar los dos, tanto el hardware como el software. No responden. Entonces el computador no va a funcionar, ¿no? Por eso que el computador necesita estos dos elementos fundamentales para trabajar, ¿no? El hardware representa pues la parte física, pues, ¿no? Y el software la parte lógica. ¿Cómo funciona una computadora? En este esquema, ¿cómo funciona una computadora? ¿Cómo puede funcionar una computadora? Ahí vemos, por ejemplo, dice, ¿qué sucede cuando nosotros encendemos una computadora? ¿Qué pasa? Dice, la computadora viene de fábrica, con dos programas incorporados o pregrabados, que sirve, ¿para qué? Para el diagnóstico del equipo. Para el diagnóstico del equipo. Luego dice, dos, dar la orden de cargar el sistema operativo, el que gobierne los recursos de la computadora. Así es. Si vemos un esquema, aquí en la gráfica, podemos ver ahí a una señorita, una usuaria, ¿no? Bien dice datos, los datos, el hardware, que nos está mostrando, la línea roja, que se refiere a la computadora y sus dispositivos, y el software nos está indicando que está dentro del CPU, ¿no? Y las personas son los usuarios. O sea, el computador necesita esos dos elementos, no solamente el hardware, sino también el software para que funcione. Es como en el teléfono celular, ¿no? Los teléfonos celulares. La mayoría de teléfonos hoy en día, por ejemplo, necesitan, a veces se daña el celular, ¿no? El hardware, ¿no? Y el software también trabaja dentro del celular, ¿no? Trabajan con los sistemas operativos. Generalmente, alumnos, todas las computadoras necesitan el software para trabajar, como también el hardware. Los dos elementos son esenciales, ¿no? Así es. Dice, ¿qué ocurre después? Dice, en el caso de las computadoras que vienen con Windows instalado, se cargan los programas del entorno gráfico y quedan disponibles las aplicaciones que el usuario desee instalar. Así es. Normalmente, alumnos, las computadoras, sobre todo este tipo de computadoras de mesa, ¿no? Este modelo más o menos aquí, eso vienen por partes, ¿no? Esto no viene, no ingresa a Perú todo completo, no. Entran por partes. Pantalla aparte, teclado aparte. Esta caja que ustedes ven acá, que cubre los dispositivos del hardware que están en la parte interna, esos elementos también vienen por partes. El mouse, ¿no? Todos vienen por partes. No es como las portátiles, que las portátiles vienen todas completas, ya armadas. Inclusive ya traen hasta su sistema operativo, ya. En cambio estas no, ¿ya? Estas no. Se tiene que instalar el sistema, alumnos, para poder trabajar. Así es, ¿ya? Esa es la diferencia entre este tipo de computadora y entre las portátiles. Tenemos que nosotros armarlo, esto se arma su sistema, ¿no? Y las portátiles no. O sea, esta viene, inclusive esta su disco duro, ¿no? Su disco duro también viene aparte, viene en blanco. En cambio, las portátiles ya vienen con su sistema. Supongamos que vengan portátiles de Estados Unidos, entonces viene una portátil, cuando viene de Estados Unidos, viene con su software, ¿qué? Software en inglés. Y acá en Perú lo cambian, pues, a software en español. Igual si viniera una portátil, por ejemplo, de Japón, ¿no? También viene con su software en japonés, no viene en inglés, bueno, en el caso del inglés, la mayoría de Europa de computadoras portátiles cuando ingresan acá al mercado, entran en inglés, la mayoría. Entonces acá ya simplemente lo cambian al español. Lo vuelven a formatear nada más, y lo ponen activos para trabajar aquí en Perú. Así es. Listo, vamos a ver por aquí otro de los puntos. Aquí sí vamos a ver un poquito del hardware, ¿sí? Este es los elementos importantes. ¿Qué es el hardware, alumnos? Estábamos hablando, alumnos, de la primera parte del hardware, ¿no? La parte hard. Hard significa duro, ¿no? Hard, duro.
Entonces dice que es la parte física del computador y está conformado por aquellos componentes que podemos ver y tocar. Así es. O sea, el computador, en este caso, el hardware, representa en sí, alumnos, el computador. Pero no solamente el computador, alumnos, ¿ah? Tenemos una infinidad de dispositivos que se pueden conectar a la computadora. Por ejemplo, dice el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, coma, etc. Ojo, dice la parte física que está conformado por aquellos componentes que podemos ver y tocar. ¿Ah? O que podemos ver y tocar. Dice, es el soporte físico que contiene el procesador electrónico y sus elementos complementarios que recibirán los programas y los datos. Así es, alumnos. Aquí podemos ver una computadora de mesa, ¿no? De mesa, así se le dice, ¿no? Entonces, o una microcomputadora, no podemos también decir microcomputadora, porque así tiene su nombre normal, es microcomputadora. Minicomputadora ya son las portátiles o las laptops, como llaman. ¿Ya? Esta es una microcomputadora. Y está en la descripción física de cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, miren a la parte del CPU que ustedes lo llaman, eso se llama case. El CPU está internamente, en la parte interna, ¿no? Caja principal, así se llama, o case, el case. Y claro, generalmente lo conocemos como CPU, ¿no? Bueno, el ratón o el mouse también lo conocen, el teclado, la impresora también posiblemente algunos conocen, y el monitor o pantalla también, ¿no? Elementos de la clasificación del hardware. Por eso que algunos al hardware, algunos lo dicen la parte tangible. ¿Qué significa la palabra tangible? Significa, alumnos, que nosotros podemos tocarlo, ver y tocar, ¿no? Podemos tocar la computadora. Esa es la parte tangible. Entonces el hardware es la parte tangible, ¿no? Y tenemos también la clasificación del hardware, ¿no? La clasificación del hardware. Y dentro del hardware tenemos primero las unidades o dispositivos alumnos que conforman al hardware. Vamos a ver ahí 3 elementos fundamentales dentro del hardware, dentro de la clasificación del hardware, que son las unidades o dispositivos. Tenemos primero el de entrada, luego tenemos el de proceso, luego tenemos el de salida. 3 unidades fundamentales que tiene el computador mediante el hardware. ¿Y quiénes son las unidades de entrada? ¿Quiénes conforman las unidades de entrada? ¿O a quiénes se le llaman las unidades de entrada? En sí, al uno, las unidades de entrada, dice, son los dispositivos que a través de los cuales podemos ingresar los datos a la computadora. Claro, ¿no? Así es. Por eso se le llaman unidades de entrada. ¿Por qué? Porque nos permiten ingresar información a la computadora. Estos elementos o unidades sirven para ingresar cualquier tipo de información. Para eso, alumnos, tenemos la unidad principal o la más común, que es el teclado o keyboard. Dice, es la unidad de entrada más común. Además del teclado, existen diversos dispositivos de entrada, como por ejemplo, el teclado, el ratón o mouse. También se utilizan con mucha frecuencia para ingresar datos, como también para dar órdenes a la computadora. El escáner se utiliza como un capturador de imagen, ¿no? También es una unidad de entrada del escáner. ¿Por qué? Porque captura información, captura imagen. Las disqueteras o lectoras, o CDs, o discos compactos, o DVDs, también son unidades de entrada. El micrófono también, ¿no? Son unidades también de entrada. No solamente tenemos el teclado, tenemos el mouse, el escáner, las lectoras, DVD, micrófonos, etc. Entonces, todos estos elementos conforman al teclado, como también a las unidades de entrada. Luego tenemos por aquí las unidades de proceso, ¿no? Proceso. ¿Quién es la unidad de proceso? La unidad principal, la unidad central. Lógicamente que el CPU. El CPU. El CPU no es esta cajita que ustedes ven como una torre, no. El CPU es el dispositivo, el CPU es el cerebro. Miren, vamos a leer, dice esa partecita ahí. La unidad central de proceso, más conocida como CPU, es el componente principal de la computadora. Y su función básica
es la de efectuar cálculos y procesar información. Miren. Voy a mostrarles unas imágenes, alumnos. Voy a mostrarles unas imágenes para no confundir los términos aquí en informática. Miren, un ratito. Cuando hablamos de CPU, alumnos, de CPU, estamos hablando, son siglas, alumnos. Ustedes saben siempre que el inglés está al inverso al castellano. ¿Ya? Siempre el inglés está al inverso al castellano. O al español, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a averiguar cómo son los CPUs, ¿no? ¿O qué es un CPU? Miren. Algunos nos confundimos, decimos CPU es esa parte, esa caja, ¿no? Lógicamente que ese no es el CPU. Ese es el case. El CPU es interno, miren. Vamos a ver los CPUs, ¿no? Un ratito para mostrar algunas imágenes. Por eso que el CPU son siglas, ¿no? Se llama Unidad Central de Proceso. La Unidad Central de Proceso. Miren, van a ver el CPU. Más o menos, el CPU, alumnos, es más o menos como una galletita soda. Así. Como una galletita soda. Entonces, lógicamente es de silicio. Lo hacen de un material de silicio. Y también es la piecita más cara de la computadora. ¿Por qué? Porque el CPU, alumnos, es el cerebro de la computadora. Es el que realiza todos los procesos y cálculos que podemos ver en el computador. Ya, aquí está el CPU. Algunos nos preguntarán, profesor, ¿por acá salió esto? Sí, pues sale esto. Sale esta caja, ¿no? Sale esta caja. Pero en realidad el CPU es este, alumno. Este que está aquí. Este es el CPU. Acá hay otro, por ejemplo. Hay de diferentes marcas, diferentes modelos, ¿no? Diferentes marcas, porque hay otro, por ejemplo, no tiene marca, dice CPU, ¿sí? CPU. Estos son CPUs antiguos ya, así eran antes, ya no existen. ¿No? Ahora son así, estos modelos, así son, de otra forma. ¿Ya? ¿Y en dónde va el CPU? Fíjense que va aquí, aquí está, aquí va. Y esto va ahí prendado en la placa, ¿no? Eso se puede sacar, se puede levantar, lo pueden cambiar, ¿no? Lo pueden cambiar. Porque los CPUs, alumnos, se dañan, se queman. Entonces, si el CPU se quema, ya no funciona el computador, pues, prácticamente. Directo, ya no funciona. No, puede prender el computador, pero no ingresa al sistema. Porque el CPU es el que controla todo el proceso de la información. Aquí, por ejemplo, este es un Core i7, ¿no? Por eso que a veces cuando vamos a comprar computadoras, alumnos, me queda menos de un minuto. Si se cierran los unitos, entran al mismo link, ¿ya? ¿Me escucharon? Si se cierra, entran al mismo link, ¿ya, alumnos? Ya, profesor. Ya me queda un minuto. profesor. Menos de un minuto, ¿verdad? Ya, profesor. Profesor, disculpe, al terminar la clase usted nos va a mandar el link para nosotros poder descargar las imágenes y poder ponerlo en nuestro cuaderno.